Bienvenidos, este es Honorable Podcast, su análisis político de confianza. Como cada semana, hoy vamos a analizar tres temas políticos que nos interesan en Colombia. El primero, el que tiene que ver con el Juego de Tronos, la disputa que se ha desatado entre la derecha de Álvaro Uribe y la ultraderecha de Abelardo de la Espriella por cuenta de la elección del próximo presidente del Senado. También a propósito de ese inicio de sesiones del Congreso en Colombia, este nuevo Congreso que se instala el 20 de julio, vamos a hablar de los 15, el perfil rápido de 15 senadores que podrían ser protagonistas para bien y para mal durante estos próximos 4 años, y tendremos una mirada a una noticia internacional, las elecciones de Brasil, que son en octubre y que es el último país donde Estados Unidos buscará influir para derechizarlo, para ponerlo alineado con el régimen de Donald Trump bajo dos lógicas, la de los aranceles y de las peligrosas pero influyentes iglesias evangélicas. Yo soy Ricardo González Duque y les doy la bienvenida. Aquí comienza Honorable Podcast. Honorable Podcast, para que hablemos de política con ideas, sin insultos. Es probable que el 20 de julio, cuando se instale el nuevo Congreso que se eligió en marzo, podamos empezar a ver el comienzo del fin del uribismo si eligen como presidente del Senado a Alfredo de Luque del partido de la U y no a Honorio Enríquez de su partido, del Centro Democrático. Aunque ya muchas veces se ha hablado de la jubilación del expresidente Uribe de la política, pues esta vez parece que puede ir en serio porque su partido además podría ser víctima del transfugismo, que es ese posible trasteo masivo de congresistas hacia el nuevo partido que busca crear el señor Abelardo de la Espriella. Y es que recuerden que durante la campaña presidencial hubo muchas fricciones entre Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe. Como Uribe se la jugó por apoyar a Paloma Valencia, pues esas distancias se hicieron cada vez más grandes y aumentaron. No se les olvide lo que pasó por los fuertes mensajes que hubo de las bodegas y fanáticos del naciente abelardismo contra el expresidente Álvaro Uribe. Uno de esos hostigadores principales fue el senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, quien ya fue premiado con su hermano como ministro de Hacienda y con su hijo como jefe de gabinete del nuevo gobierno, mientras de momento al uribismo, al Centro Democrático como tal, no le han dado nada en este nuevo gobierno. Esos favores a Enrique Gómez, ya podrían verse como una primera demostración de que Abelardo quiere borrar definitivamente a Uribe como líder de la derecha. Y pueden ser, por ejemplo, equivalentes, para los que tienen la memoria de 2010, a cuando empezó la traición de Uribe a Santos, de Santos a Uribe, con los nombramientos de Germán Vargas Lleras como ministro del Interior y después de Rafael Pardo como ministro de Trabajo, estos dos enemigos declarados de Álvaro Uribe. Pero la otra señal de esa ruptura es lo que ha habido durante esta semana, la ruptura entre Abelardo y Uribe. Es lo que ha pasado esta semana con el apoyo de Abelardo de la Espriella a Alfredo de Luque para que sea el presidente del Senado. Alfredo de Luque, que es del partido de la U. Tradicionalmente, ese cargo del presidente del Senado era para alguien del partido de gobierno más grande, que en este caso pues es el Centro Democrático. Sin embargo, el apoyo de Luque, al que se sumaron después la U, Cambio Radical, el Partido Conservador, el Liberal y hasta el Partido Verde, pues sería la prueba de que Abelardo quiere armar su propia coalición sin depender de la derecha del expresidente Uribe, una apuesta gigantesca y por supuesto arriesgadísima. Lo que no es muy claro en toda esta ecuación y esta lógica es por qué de la Espriella escogió a de Luque para darle ese regalo de presidente del Senado, cuando podría haber designado, por ejemplo, a un senador más cercano a su ideología política de extrema derecha, como el que ya les he mencionado, Enrique Gómez. En 2002, por ejemplo, y este precedente es interesante para revisarlo, el expresidente Uribe para su primera presidencia logró que el presidente del Congreso fuera su aliado Luis Alfredo Ramos, condenado después por paramilitarismo, a pesar de que él no era miembro de un partido que fuera el más votado. Pero más allá de ese antecedente de hace más de 20 años, el expresidente Uribe, en su gira de medios en la que se ha mostrado muy desesperado y con mucho miedo de que Abelardo acabe con su partido, pues el expresidente dio un dato que fue llamativo y que deja en el aire una pregunta, y es que lo que dijo Uribe es que Abelardo escogió a este senador de Luque por un compromiso personal, entre comillas, compromiso
personal. Un compromiso personal que sería bueno que los colombianos supiéramos realmente cuál es, qué hay detrás de esa relación personal entre ambos, entre el señor de la Espriella y el señor de Luque. Pero les digo que Uribe tiene miedo, más allá de todo esto, hacia lo que pase en el mediano plazo, de que se le desbarate su partido político, porque internamente, por ejemplo, en estos momentos están viviendo una guerra fría interna, porque al apoyar a Honorio Enríquez para que fuera presidente del Senado, están descartando el respaldo a Daniel Briceño para que sea el presidente de la Cámara. Lo que en últimas tendría como trasfondo que Briceño hoy parece estar más cerca del abelardismo que del uribismo. Algo que, por ejemplo, él ya demostró cuando, con muchos mensajes que dio en entrevistas y mensajes que lanzó en sus redes, torpedió la campaña de Paloma Valencia y después se fue a apoyar con toda a la campaña de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta. Otro problema para el uribismo, y miren que no son pocos, está lo de Enrique Gómez, está lo de la presidencia del Senado y está este que es el más estructural. Otro problema que se le podría venir es que le den de su propia medicina. Esa medicina que aplicó el expresidente Uribe llamada transfugismo, que es la controvertida ley que les permite a los políticos cambiarse de partido político por una vez sin que sean sancionados ni pierdan sus curules, y que podría volver a discutirse en los próximos años, en los próximos meses en el Congreso de cara a lo que pueda pasar en las elecciones regionales. Eso pasó hace 20 años. Hace 20 años muchos políticos dejaron sus partidos para irse con Uribe. Y ahora lo que podría pasar, como les digo, es que le den de su propia medicina al uribismo y muchos políticos dejen al Centro Democrático para llegar a Salvación Nacional o al nuevo Partido Defensores de la Patria que tendría Abelardo. Porque es que no hay que olvidar, por ejemplo, que en el barco o del barco uribista ya saltaron, por ejemplo, personajes como María Fernanda Cabal y Paola Holguín, que terminó designada como ministra de Cultura de Abelardo. Así que dependiendo de lo que pase en el nuevo Congreso, que empiece en la elección de los presidentes de Senado y Cámara, pues va a ser interesante ver si crece esta tensión entre la derecha de Uribe y la ultraderecha de Abelardo, y si se materializa así una división que puedan aprovechar otros sectores políticos del país. Y seguimos hablando del Congreso porque le vamos a dar, como les decía, una mirada a esos 15 senadores que podrían ser protagonistas en este próximo Congreso que se instala el 20 de julio. Protagonistas con cosas buenas, pero también con cosas no tan buenas que ya les voy a contar. Miren, empezando a revisar de los más votados a los menos votados. En el pacto histórico, sin duda, será protagonista el ex candidato presidencial Iván Cepeda, por su votación como candidato, por su idea de la desobediencia civil y por lo que él representó durante la campaña. Sin embargo, en su caso falta ver si los reflectores siguen puestos sobre él y si él podrá seguir haciendo oposición de la misma forma tan protagónica como lo ha venido haciendo estas semanas, y no termina opacado por el presidente Gustavo Petro cuando ya salga del gobierno a hacer política pura y dura. También en el pacto histórico anoten por ejemplo, por supuesto, a Carolina Corcho, que por su tono, por su estilo confrontacional y porque su bandera de lo que sabe y lo que se ha desarrollado su carrera política es el tema de la salud. Ella es médica, es psiquiatra, es su bandera y es un tema que nos toca a todos. Así que no descarto que ella se convierta en una figura política importante estos 4 años que vienen y será así algo como una nueva Piedad Córdoba. A mí se me hace que la forma de hablar de ella y de controvertir y todo es muy parecida a la ex senadora fallecida del Partido Liberal. Y en el pacto también lo anoto ahí como un senador expectativa para ver qué puede pasar con él. Está Walter Rodríguez, que es el nombre de Wally, el youtuber que obtuvo una de esas votaciones más altas del pacto durante su consulta interna, y pues quien tiene el reto de que su acción política trascienda de las redes hace difícil trabajo legislativo que es complejo, sobre todo para los primíparos como él. Pasando a la página, miramos el Centro Democrático, porque allí podrían ser protagonistas Andrés Forero, quien fue un juicioso representante opositor a Petro estos 4 años, sobre todo en ese tema que les estaba mencionando, y con Corcho, que también es la salud. Él es como la antípoda de Corcho, y creo que va a haber unos enfrentamientos interesantes ahí entre ellos dos. Rafael Nieto, con su enfoque de seguridad, también buscará ser protagonista en que es otro de los temas preocupantes para el país, pero me parece que puede ser llamativo y me
va a llamar la atención lo que pueda pasar con él y su posición frente al señor Abelardo de la Espriella, de quien fue muy crítico en la campaña por el entorno criminal que todos sabemos tiene Abelardo de la Espriella. Incluso aquí, en una entrevista que hicimos, él dijo que el señor de la Espriella, literalmente así fue la expresión, tenía muchos esqueletos en el closet, una expresión aterradora, pero que no extraña si se relaciona con alguien como el señor de la Espriella. Y allí yo pongo como la senadora expectativa es María Clara Posada, una abogada paisa que se hizo conocida por defender en redes al expresidente Álvaro Uribe durante el juicio en su contra. Hay mensajes de que puede ser sorpresa dentro del Centro Democrático esta señora. En el Partido Verde serían varios los protagonistas, es el partido que anoto aquí con varios posibles protagonistas. Por un lado, el senador de extrema derecha J.P. Hernández, quien sigue estando dentro de los verdes todavía, falta ver si finalmente se va de ese partido, y quien bulloso como siempre suele ser él, más bulloso que proactivo y más bulloso que con resultados concretos, pero bulloso al fin y al cabo, pues podría buscar una candidatura presidencial en 2030. Recuerden ustedes que él fue precandidato, un precoz y fugaz precandidato presidencial en estas elecciones, no lo fue más, pero quizá lo buscará para 2030. Y también anoten allí senadores como Ariel Ávila, del sector progresista de los Verdes, el más visible de los progresistas del Partido Verde, y Duvalier Sánchez, que es del sector, digamos, también de izquierda, pero del sector de Carlos Amaya, que eso es harina de otro costal, como se dice popularmente, y quien podría renunciar a su curul en unos meses para ser candidato a la gobernación del Valle. Allí en los Verdes yo anoto como el senador expectativa el pereirano Luis Carlos Rúa, quienes ustedes quizás lo han conocido en redes sociales como el elefante blanco, y quien ya anunció que hará un intenso control político. Por eso él no se metió a hacer campaña hacia un candidato u otro, Abelardo o Cepeda, para poder, dice él, hacer control político mucho más libre. Aunque no estaba en las cuentas de nadie realmente, porque siempre ha sido un congresista que ni fu ni fa, pues está Alfredo de Luque del partido de la U, el que les estaba mencionando, ha generado toda esta tensión entre Uribe y Abelardo de la Espriella, que es el favorito de Abelardo para ser presidente del Congreso, por razones que parecen trascender en la política y la ideología, no sabemos por qué, pero que obviamente si llega a ser elegido presidente del Senado, pues va a ser protagonista este primer año. Otra que será protagonista, la anoto acá, es Jennifer Pedraza, del Partido de Dignidad y Compromiso, una mujer de izquierda, crítica de Petro, a pesar de eso, pero que respaldó varias de sus reformas, y quien fue una senadora combativa, una representante, combativa, valiosa, en su paso por la Cámara de Representantes. Y cierran este listado, los últimos tres los tengo de ese partido de extrema derecha, Salvación Nacional, que termina teniendo representación en el Congreso con gente muy cuestionable, con gente con la que yo no estoy de acuerdo, por supuesto, pero que están ahí y podrían hacer mucho ruido y ser protagonistas estos años de Congreso. De nuevo menciono allí a Enrique Gómez, quien fue el primero que le dio la bala de la Espriella para que fuera candidato presidencial, y quien ya salió muy bien premiado como les decía ahorita, con varios puestos en el gabinete. Está Sara Castellanos, de la Iglesia Evangélica Misión Carismática Internacional, quien seguramente va a legislar para mantener los beneficios de esa famiempresa religiosa muy exitosa monetariamente, económicamente, que tienen, que es esa Misión Carismática Internacional. Y está también allí el tercero en Salvación Nacional, el mayor retirado de la Armada, Germán Rodríguez, quien, lo digo con mucho respeto, pero también con mucha contundencia, es un personaje que no aparenta estar bien de la cabeza, y que llega al Congreso con el objetivo de hacer realidad que todo el mundo esté armado en Colombia, lo que sería una completa locura. Así que está ese mapa, por lo menos, de estos 15 posibles protagonistas en el Senado de la República. Si ustedes ven ahí en los comentarios que me pueden dejar sobre qué otros senadores ven protagonistas, pues por ahí los estaremos leyendo. Y hablamos ahora de un tema internacional, porque después de haber metido la mano en las elecciones de Colombia, ahora los gringos van por la joya de la corona en política, en las elecciones, en esta ola de elecciones de este año, que es Brasil, un objetivo que tienen para terminar de derechizar a Latinoamérica.
Y para hacerlo, el régimen de Trump recurrirá, como les decía al inicio, a dos estrategias. Una que son los aranceles, una estrategia relativamente nueva que son los aranceles para las exportaciones brasileñas, y una estrategia vieja que son las influyentes iglesias evangélicas que llegaron al continente, como ya sabemos, por influencia de los gringos. Pues la decisión que conocimos esta semana, nueva del régimen de Trump, del antilatinos Marco Rubio, de ponerle un arancel del 25% adicional a una tercera parte de las exportaciones de Brasil, pues tiene claro el objetivo de influir de alguna manera en las elecciones del 4 de octubre, de alguna manera buscar debilitar al presidente Lula, que busca la reelección en un país clave para esas ambiciones de Trump por tener un continente lleno de presidentes lacayos o virreyes, como ya lo lograron con la victoria de Fujimori en Perú y de Las Espriella en Colombia. En Brasil esa disputa entonces es, como les digo, entre el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de izquierda que iría por su cuarto mandato no consecutivo, y Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente de la ultraderecha Jair Bolsonaro, quien está en la cárcel por promover un golpe contra Lula e incluso planear su muerte hace 4 años, después de que Bolsonaro padre fuera derrotado. La estrategia del régimen de Trump ya la hemos visto, es muy clara, y es castigar con estos impuestos, los aranceles, a los gobernantes que no se arrodillan a ellos, como lo intentaron hacer con Petro y como lo han hecho con Lula, y así de alguna manera influir en las elecciones, en la votación de la gente, como pasó en Guatemala, en Argentina y más recientemente aquí en Colombia, para que la gente vote por sus aliados. En Colombia no influyeron tanto los aranceles, pero sí otra metida de mano descarada del régimen gringo. Sin embargo, ese tema de los aranceles puede convertirse en un arma de doble filo, porque, por ejemplo, en una reciente encuesta publicada esta semana en Brasil, a propósito de este anuncio que hizo Marco Rubio, pues el resultado fue que el 51% respondió culpando de estos impuestos a Bolsonaro y no precisamente al presidente Luis Ignacio Lula. Así las cosas, entonces, la vieja confiable de los gringos para influir en Brasil sería su otra arma, la arma más vieja, que son los pastores evangélicos, que es un viejo parásito, y no lo digo en forma de ofensa hacia los seguidores, los creyentes, sino hacia esa lógica parasitaria de enviar a pastores cristianos evangélicos al continente, un parásito que sabemos se implantó a través de la CIA en Latinoamérica hace unos 50 años para contrarrestar la teología de la liberación que se estaba creciendo en el continente como tendencia de izquierda en el catolicismo. Entonces, en Brasil, donde hay más de 150.000 templos evangélicos regados hasta en la esquina más distante, y donde en 15 años los evangélicos casi que se han duplicado de un 22 a casi un 38-40% de la población, pues tener el voto cristiano es realmente clave para ganar la presidencia, como ya lo probó y lo demostró el señor Bolsonaro en el 2018. Ese apoyo, sin embargo, tuvo consecuencias gravísimas, lamentables, porque en la pandemia Bolsonaro, en agradecimiento a esas iglesias evangélicas, lo que terminó haciendo fue gobernar para ellas, y una de esas razones o esos favores políticos que le hizo Bolsonaro fue mantener abiertas esas iglesias evangélicas durante la pandemia, supuestamente bajo la idea de que era un servicio esencial cuando claramente no lo era, lo que terminó favoreciéndolas a ellas para facturar, para que siguieran facturando, cobrando el diezmo y demás, pero que tuvo un resultado fatal por los contagios, a tal punto que hubo 700.000 muertos por COVID, y lo que convirtió al Brasil de Bolsonaro pues en el segundo país con más fallecidos por ese virus del COVID-19. A pesar de ese antecedente, que parece ya olvidarse en buena parte del electorado brasileño, lamentablemente los electores en Latinoamérica tenemos una memoria de muy corto plazo. Pues a pesar de ese antecedente, este año el hijo de Bolsonaro quiere repetir la historia, y por eso ha vuelto a sellar alianzas con estas iglesias, particularmente con un poderosísimo y muy polémico pastor cristiano de Brasil, que influyó mucho en que ganara Bolsonaro
en el 18, que es Silas Malafaia. Ahí les recomiendo ver en Netflix un documental que hay sobre él llamado Apocalipsis en los Trópicos, donde cuentan ese papel impresionante y peligrosísimo que tiene este señor en la política de Brasil. Así que a 2 meses y medio de esa elección presidencial en Brasil, donde también hay segunda vuelta, y con estos movimientos que estamos viendo, pues la gran pregunta por resolver es qué va a pesar más en la balanza. Está por verse si la ultraderecha y los gringos se volverán a tomar la joya de la corona en el continente con la complicidad y con la ayuda de los evangélicos, o si será nuevamente más fuerte el progresismo como fue en el 2022. Y así vamos terminando este episodio de Honorable Podcast. Recuerden suscribirse a los canales de YouTube y de Spotify para estar pendientes de los próximos episodios, que tendremos más análisis y más protagonistas de la política en Colombia. Y en mis redes me pueden seguir, ustedes ya saben, como @Ricardo Gonduk, en todas las redes, donde los mantengo actualizados durante todos los días de las noticias, la opinión y el análisis político. A ustedes gracias por estar conectados con Honorable Podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Honorable Podcast es producido por Ricardo González Duque. En @Ricardo Gonduk en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube pueden encontrar noticias, opinión y análisis político.